Muy buenas, bienvenidos otro día más a este apasionante podcast de ITGAN. Hoy vamos a hablar de todo el proceso, no sé por qué no sé decir bien la palabra proceso, pero soy canario, perdonadme, de selección, ¿vale? Todo lo que implica para ello, desde entrevistas, cuándo empieza este proceso, cómo lo vive la gente, basado en nuestras vivencias, nuestras opiniones y todo eso que siempre intentamos aportar, ¿no? Así que para ello me he traído a mis dos fieles amigos. Tenemos por un lado a Idir. ¿Qué tal, Idir? ¿Cómo estás, tío? Todo muy bien y todo correcto. Todo perfecto. ¿Ya no te duele el dedo del pie que comentabas antes de grabar? Sí, me he reventado el dedo viniendo para la mesa, pero ahora estoy bien. Creo que no hace falta llamar a urgencias. Perfecto. Esperemos que eso no afecte a tu voz y se te oiga fino, fino. Joan también lo tenemos por aquí. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás, tío? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo preparado para grabar. Preparadísimo. Así me gusta, tío. ¿Qué? ¿Estás listo para hablar sobre tus procesos de selección y demás? Tengo un arsenal de historietas para aburrir a la gente. Perfecto. Vale, pues bueno, como sabéis, yo soy Adrián y empezamos. Entonces, vamos a lanzar una preguntita y es la típica que creo que nos hacemos todos, ¿no? Cuando empezamos un proceso de selección, sabemos que nos va a llevar una serie de entrevistas, una serie de pruebas técnicas, etcétera, pero lo que muchas veces no sabemos es si van a ser muy largos o muy cortos, ¿vale? Entonces, quiero preguntarle aquí a mis compañeros y a ver quién coge el mando. ¿Qué preferís? ¿Procesos largos o procesos cortos? Sin entrar mucho en detalles, más preferencia ahora mismo. Yo prefiero los que son cortos, tal cual. ¿Y tú, Vale. Joan? Yo prefiero los que son largos. Madre mía, tenemos debate aquí. Tenemos debate aquí. A mí, pues, depende. La verdad es que yo preferiría cortos, o sea, si no nos ponemos en contexto de nada, prefiero hacer un proceso corto y ya está. Pero depende del proceso y de cómo lo lleven, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí que tenemos el debate montado entre Joan y Dir, qué entiende cada uno por proceso corto y proceso largo, ¿no? Así que cuéntanos, Joan, tío, ¿qué es para ti un proceso largo de selección y qué implica? Bueno, yo cuando me refiero a un proceso largo, ¿vale? Me refiero a que creo que durante el proceso de selección, digamos que hay como una búsqueda, una exploración de información en ambos sentidos, tanto el candidato para que conozca bien pues, la empresa a nivel de cultura, no solo tanto de recursos humanos, sino a la hora, pues también cuando haces entrevistas más técnicas, pues puedes conocer un poco cómo funciona el equipo, qué tipo de mentalidad tienen, etcétera. Luego entramos más en detalle. Y en el otro sentido, ¿no? Es decir, que la empresa también pueda evaluar bien el candidato. O sea, si me pongo desde el lado de la empresa y pienso en quién va a entrar a formar parte a ser un compañero mío más, pues creo que también está bien que esa exploración sea lo más extensa posible para afinar la puntería, ¿no? Dicho esto, quiero matizar muy bien que una cosa es proceso largo, en el sentido de que haya varios steps, luego si queréis entramos en detalle, y otra cosa es que se haga largo por el hecho de que hoy hago una entrevista y hasta dentro de 15 días o hasta dentro de una semana no me dan feedback, ¿no? Esas dos cosas lo veo como cosas bastante diferentes. Largo para mí es que haya los suficientes pasos como para poder evaluar bien, no tanto el que se alargue en el tiempo. Perfecto. Has clavado el porque yo decía depende, ¿vale? Idir, ¿qué le tienes que contestar? O sea, fight, aquí, reviéntalo ahora con tu No, proceso corto. no, mi problema está en que muchas empresas tienen el síndrome Google, que te añaden pasos simplemente para demostrarte que ellos son la leche y que, claro, como Google ya te pone, claro, Google te pone un proceso de selección de que prácticamente es un segundo trabajo que tienes. Pues ellos hacen lo mismo, aunque no tenga ningún sentido. Y eso es a mí lo que me revienta, porque están en empresas donde no ha hecho falta que sea tan largo, no ha hecho falta tantos pasos y realmente la gente es muy buena. Digamos que han aprendido a hacer el proceso más eficiente y hacen los justos y necesarios. Y por otro lado, estoy de acuerdo con el tema de que se haga largo en cuanto a tiempo. A mí una entrevista de 2 meses a mí me mata. Entiendo que se puede alargar porque tú tengas tus cosas que hacer y la empresa tenga las suyas,
pero generalmente a mí me gusta que en un mes se tenga todo finiquitado. Exacto, sí, sí. O sea, entonces coincidimos que el proceso, si es largo porque lo requiere todo el proceso en sí para poder encontrar un mejor candidato y demás, nos parece bien, pero si se alarga mucho en el tiempo es donde nos empieza a preocupar, ¿no? Pero claro, de cara a la empresa, no sé si habéis participado en vuestras respectivas empresas en procesos dentro de buscar personal y revisar pruebas y demás. Claro, no solo estamos recibiendo una persona a la vez, lo mismo hay 300, que hay que corregir pruebas, hay que valorar, ponerles fecha para los siguientes pasos, etcétera. Y esto al final podría dilatar ese tiempo y convertirlo en mucho más del que es, ¿no? No sé cómo lo habéis vivido esto vosotros. Sí, yo sé que participo bastantes y sí, Pero llega un punto en el que tú tienes que aprender a poner la fecha de cierre de la propuesta y dices, mira, no puedo meter a más gente y pones un cupo de 10, 15 personas, que la verdad, pocas veces llega a pasar eso, de que tengas a tanta gente en esto. Lo que sí te encuentras a mucha gente que busca su primer trabajo como juniors y son los que primero aplican y te encuentras igual 20, 30 juniors que te aplican, pero porque buscan su primer trabajo aunque no cumplan con los requisitos. Entonces, digamos que es bastante fácil. Pero yo encontrar mi senior a muchos y digas que me sobran, a mí no me ha pasado a día de hoy. Es súper complicado. Pero sí que es verdad que estoy de acuerdo que el revisar una prueba técnica, yo al menos me lo tomo bastante en serio. No me gusta que porque no haya puesto un corchete o no haya puesto no sé cuánto, digo, mira este, que no se sabe los principios básicos de programación. Me lo intento mirar desde un punto de vista de cómo lo haría yo si tuviese 2 o 3 horas para hacerlo solamente, incluyendo los nervios del proceso de entrevista, incluyendo la costumbre que tengo de trabajar. Y luego también está, pero hablaremos más adelante, si yo le pido o no que use el programa el lenguaje de programación que yo estoy acostumbrado a usar. Eso es un poco, bueno, vosotros que trabajáis mucho en Go, imaginaos que mañana os piden que hagáis, yo qué sé, Python o Scala o cosas de este tipo. De eso hablaremos luego, de los lenguajes de programación, que creo que da para un ratito, sí, sí, sí. Y tú, Joan, que creo que has estado realizando pruebas y participando en entrevistas últimamente, ¿cómo lo ves? Sí, yo en ese aspecto sí que coincido un poco con Idir en el sentido en que creo que, o al menos yo por mi experiencia, no me he encontrado en situaciones en las que, digamos, tengas un volumen realmente muy grande de gente, pues esto, de senior, o que si tienes a lo mejor un proceso de selección que incluye 3, 4, 5 o 6 pasos, que lleguen un gran volumen de personas hasta los últimos pasos, ¿no? Entonces, a lo mejor sí que hay que hacer un trabajo de afinar bien pues, en los primeros pasos, a nivel de en términos de currículum, o en la primera entrevista o en la segunda, afinar bien, que yo creo que es una tarea muy difícil, ¿eh? No estoy diciendo que sea fácil, sino que a lo mejor es un punto donde es importante que las empresas pongan foco. Y luego otro segundo punto donde creo que es importante que las empresas pongan foco es en el hecho de ampliar, digamos, el conjunto de personas que pueden realizar entrevistas. Que eso también creo que en algunas empresas lo he experimentado más que en otras y creo que eso puede ayudar a que no haya ese cuello de botella que comentabas, ¿no? De que al final pues tengas muchos candidatos, pocos entrevistadores o que los pocos entrevistadores que hay ya no es que no den abasto al número de candidatos, sino que a lo mejor sus semanas están todas colapsadas de entrevistas y no pueden aportar valor a la empresa más que eso. Entonces, creo que ese segundo punto donde creo que las empresas deben poner foco es en el hecho de ampliar la base de entrevistadores contra más, o sea, lo máximo posible. Yo creo que este punto es clave y esto lo he vivido en diferentes empresas en donde quizás los únicos que podíamos participar en estos procesos de selección eran los managers. Yo siempre abogué por intentar meter también a gente del equipo por lo que comentas, ¿no? Al final los managers ya suelen tener un mogollón de reuniones en su día a día como para agregarles estos procesos de selección que lo que hará es enlentecer todo el proceso, porque al final no podrá dejar de saltarse sus reuniones, irá corrigiendo la prueba poco a poco. Yo a veces corregía pruebas fuera de horario laboral porque me era imposible en el día a día concentrarme y dedicarle un ratito a verla. Y como sabes, Joan, también llegué aunque la empresa no lo permitiera per se, de decir, oye, Johan, échame aquí un cable y míratela y luego comentamos para tener también otro punto de vista, ¿no? Porque al final es que si no lo estás acotando a una sola persona que tiene unos ideales, unas formas de trabajar y demás, y no estás viendo quizás
todo un espectro que yo creo que podría ayudar cuando corriges pruebas en grupo, ¿no? Esto me gusta, por ejemplo, en Social Point. Ahora mismo no estoy metido en los procesos de selección y eso es algo guay, ¿no? Porque esperas, dices, vale, pues ya has entrado como manager, deberías de estar corrigiendo todas las pruebas. Pues no, tienen montado todo un equipo para todo el tema de hiring y demás y funciona bastante bien porque es eso, son bastantes personas que están involucradas en todo el proceso y permiten que el proceso sea un poco más ligero dentro de lo que cabe, ¿no? Después, si queréis, hablamos cómo son los procesos y demás y qué tipos de correcciones hay, pero me interesaba ya que estábamos aquí lo que comentaba Idir, ¿no? Muchas pruebas técnicas que nos piden, muchas empresas tienen que ser en un lenguaje determinado, porque bien esa empresa solo trabaje con ese lenguaje, porque bien busquen especialistas solo en ese lenguaje, pero claro, al final somos developers, ¿no? Se supone que deberíamos de poder adaptarnos a otros lenguajes con relativa facilidad. No digo que seamos unos pros en ese lenguaje de la noche a la mañana, pero sí de que podamos trabajar en otros lenguajes. Entonces, ¿por qué las empresas se cierran tanto a eso, ¿no? De, ah, pues yo busco PHP, pues PHP. Si viene uno de Java, que se vaya a su casa. ¿No estamos perdiendo aquí oportunidades? Sí, sí, pero mira, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que muchas veces hay empresas que tienen tiempo. Mira, como el podcast anterior que hablamos del tiempo de la empresa para hacer el onboarding o no hacer el onboarding, pues lo mismo pasa más o menos con el proceso de selección. Tú dices, mira, si me han ido 20 personas de la empresa, voy a exagerarlo, y me hace falta que alguien que entre ya, que sí es bueno y sabe de lenguaje de programación, su tiempo de, bueno, para empezar a producir es prácticamente nulo. Y eso a mí me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado de que las empresas que realmente me han exigido aprenderme o hacer la prueba técnica o lo que sea en el lenguaje que ellos querían, te dan una o dos opciones, es porque querían que al día que me diesen la oferta, el día de entrar, ya ponerme a picar código como un loco. Pero es verdad que es igual de todas las que he hecho, habrán sido 3 o 4 y encima fueron de las primeras al principio. Ahora ya no pasa tanto. Creo que ahora les da absolutamente igual qué lenguaje uses o no. Pero creo que ahora básicamente es el tiempo y espero que nadie se ofenda por lo que voy a decir, empresas que tienen, digamos, una cultura bastante antigua o que tienen, digamos, unos procesos bastante antiguos, que suelen ser empresas gigantes y que no tienen tiempo a actualizar sus procesos de selección. Pero lo que dices es utópico realmente, por mucho que diga, vale, yo soy de PHP, se me han ido 20, necesito un senior que me cubra la vacante sobre la marcha. Da igual, o sea, te puede venir el mejor PHPero del mundo que el know-how no lo va a adquirir en una semana. O sea, eso de que esté picando ya desde el día cero. Claro, pero tú piensas que si tú contratas a una persona que no sabe de PHP, mira que vamos a poner el caso de vosotros, ¿vale? De Go. Metes una persona de Go que es senior, ¿vale? Y tú le estás pidiendo, mira, tienes que meterte en un proyecto nuevo para ti y además tienes que aprender un lenguaje nuevo también. ¿Cuánto tiempo crees que tardará una persona de Go en aprender PHP? Porque son lenguajes totalmente diferentes con mentalidad totalmente diferente, no es lo mismo. Entonces, el tiempo que iba a tardar en empezar a trabajar es mucho mayor, porque se añade además el tener que aprenderme funciones de PHP, aprenderme si PHP lo puedo hacer, ver si es eficiente en PHP y demás. Y por eso creo que no, sí, es utópico totalmente, pero es realmente lo que se piensa, que es mucho mejor contratar a alguien ya para que aprenda la lógica ya, porque se va a mirar los códigos o lo que sea, y ahora en una semana lo tengo picando código, que eso no va a pasar jamás en la vida. Pero es lo que se tiende a pensar. ¿Cómo lo ves, Joan? Sí, yo creo que, o sea, a mí cuando se habla de estos temas, me gusta como, o sea, o yo creo que hay como diferentes casuísticas, ¿no? Digamos, un poco. En función de las necesidades o del tipo de empresa, veo que tiene más sentido el poner requisitos tan estrictos o no. Por ejemplo, o sea, yo creo que si en general es una empresa de producto, por decirlo de algún modo, eh, donde un lenguaje de programación específico es el que se ha decidido usar, pero que realmente podría ser ese lenguaje como cualquier otro, entiendo que y que además la empresa, digamos, por el hecho de desarrollar su propio producto, debería tener una visión más a medio o largo plazo. Entiendo que ahí no veo como mucha justificación para que se limiten a desarrolladores de solo ese lenguaje, siempre y cuando tengan
el resto de cualidades, ¿no? Con un perfil específico. Sin embargo, pues sí que a lo mejor hay casos específicos donde, yo qué sé, pues ahora que hablábamos de Go, pues a lo mejor hay una empresa que, yo qué sé, New Relic, no sé si es el caso, pero a lo mejor necesitan un agente de Go para aplicaciones Go, como algo muy específico, ¿no? Entonces ahí sí que veo todo el sentido de que pues ahora es una vacante y tenga que ser alguien de Go específico. Luego también, pues si me pongo en empresas más así tipo consultoría o a lo mejor empresas que se dedican a hacer proyectos como más cortitos y que sí necesitan como la máxima productividad desde el principio y en un periodo corto de tiempo, ahí sí que a lo mejor también puedo entender pues que quieran tener como gente muy de perfiles muy específicos con ese conocimiento para aprovecharlo lo máximo. Entonces, en esos casos específicos sí que le veo todo el sentido. En empresas más de producto, donde su visión debería ser más a medio o largo plazo, no lo veo, o sea, no lo comparto. Y estoy de acuerdo en lo que has comentado al principio, de que en general, bajo mi punto de vista, se ponen más restricciones de las que debería haber, yo creo. Exacto, yo estoy completamente de acuerdo en la parte esta que comentas de que si tenemos como casos muy específicos, pues bueno, no queda otra que buscar para cubrir esas vacantes, pero creo que lo que se tiende es a poner restricciones por, no sé si por miedo o por lo que comentaba Idir de esta utopía de si me traigo un PHPero, pues me estará picando en una semana. A ver, nenes, no va a pasar eso. O sea, o tienes un producto ultra simple que entiende cualquier persona, o eso no va a estar sucediendo porque tiene que aprender los entresijos y da igual que te lo traigas de Go, de Java o de PHP. O sea, ya no es solo que tenga que aprender el lenguaje, es que tiene que aprender cómo funciona tu modelo de negocio, cómo tienes estructurado tu código, cómo funcionáis en equipo, etcétera, etcétera, porque esa persona vendrá con unos conocimientos previos que quizás no son los que aplicáis en el día a día y tendrá que adaptarse. No es lo mismo coger a un junior de cero, blanco, salido de la universidad y enseñarle cómo funciona tu empresa, que obviamente tardará también un proceso en llegar ahí, pero ya lo amoldas a ti, que traerte un senior que ya tiene pues toda una serie de defectos, por así decirlo, ¿no? No sé cómo se dice, pero de formas de trabajar que no son Costumbres, las sí. mismas, exacto, costumbres que no son las mismas que las que tú tienes en esa empresa, ¿no? Entonces, no mola eso de que ya penséis que en una semana me traigo un tío de Google, por ejemplo, y estará picándome aquí como el senior que lleva 10 años en la empresa. No va a pasar. ¿Sabes también quién pasa? Depende mucho de quién estés reclutando, porque a mí me pasa la mayoría de veces que los recruiters externos son los que te ponen, busco a, yo qué sé, a Java Node.js developer de 10 años de experiencia. Y si tú no tienes 10 años de experiencia, directamente te descartan. No, es que no llegas ni siquiera a hablar con la empresa, porque la gente no te dice ni siquiera el nombre de la empresa, pero depende mucho del conocimiento que tenga el recruiter de la empresa. Yo he conocido algunos que te dicen, a mí lo que me tienes que darme es la descripción y no me marees más. Y otros que tú les das más o menos una genérica y ellos, aunque el candidato no tenga lenguaje, ellos ya más o menos entienden. Dicen, bueno, aunque no lo sepa, podemos hacer algo. Y te lo dicen en la llamada. Entonces yo creo que también depende mucho, influye mucho el conocimiento técnico. Por eso existen esos technical recruiters que les llaman. Y bueno, y otros que son diferentes, pero bueno, y creo que son muchos factores que influyen el tiempo, el conocimiento de las personas, la mentalidad de la empresa, que pueden llevar a contratar simplemente a una persona por el lenguaje y ya está. Y si eres bueno un crack y realmente te lo tomas en serio, el código para ti es lo importante y no el lenguaje, pues da igual. Eso es lo último. Es Sí, respetable. además, lo de la experiencia además es muy gracioso porque todavía me estoy acordando de una noticia que hubo hace mucho tiempo de una empresa que decidió poner, bueno, creo que han pasado varias con Node y con Android, de que se decidió poner más años de experiencia de lo que el lenguaje o la plataforma existía, ¿no? Como que hay muchas veces que rellenan los requirements, no sé, gratis, ¿no? Y eso me llevó a otra cosa, ¿no? Yo me acuerdo cuando era junior de muchísimas empresas, pues como que el default, pues 5 años de experiencia, 4 años de experiencia, 3 años de experiencia, no sé qué, y es, vale, guapetones, pero si nadie nos da esa experiencia, ¿me podéis decir dónde la adquirimos? ¿Se compra en una librería? ¿Dónde sale esta experiencia? Porque es absurdo, o sea, es que pedir pues 400 años de experiencia. Vamos a ver, tío, es un poco
Porque a la hora de la verdad, luego no estás ni buscando eso muchas veces, ¿sabes? Es completamente absurdo. Entonces, lleva a lo que tú decías al principio, y yo no sé cuántas veces he presentado currículums sin cumplir ni una solo de los requirements, ¿sabes? Sí. Porque es como, mira, tío, es que si no, no entro y mira dónde estoy. Y lo he hecho así un montón de veces, en plan, mira, me la pelan los requirements, yo presento y que hagan ellos la purga, porque es que es imposible. Es que, sí, exactamente, pasa lo mismo de que yo antes también lo hacía y ahora mismo cuando me preguntan, mi consejo es el mismo, tú tírale y ellos decidirán si les interesas o no. No es cosa tuya de decidir. Para eso existe todo un proceso de reclutamiento, para ver si realmente encajas o no. Yo me acuerdo que enviaba con apenas, bueno, explicaré la anécdota de aquí un rato, que creo que más gente se la conoce, pero me gustó porque es del palo. Yo envío lo loco y ya ellos me dirán si quiero o no. Y eso es lo que creo que hay que hacer al fin y al cabo. Porque hay incluso un meme tampoco es, un post de LinkedIn, en Twitter, perdón, donde alguien pedía, no sé si 12 años de experiencia en Node.js y sale el recreador diciéndole, ostras, ni yo pasaría la entrevista. Sí, sí, yo también me he encontrado con este tipo de anécdotas y la verdad es que son muy graciosas. Además que es un poco lo típico, ¿no? Que, bueno, ya habéis comentado un poco, pero que al final eh, los años de experiencia no tienen por qué estar directamente relacionados con tu experiencia en eso, ¿no? Porque es lo que decíamos, a lo mejor, pues sí, llevas 8 años o 10 o lo que sea trabajando con Node.js, pero a lo mejor si siempre has estado en un entorno, pues que haces, qué sé, proyectos sencillitos y tal, a lo mejor realmente no sabes cómo funciona Node.js en sí, su gestión de procesos, de memoria, sus historias, ¿no? Y a lo mejor alguien que realmente ha entrado en un entorno pues muy exigente o por los requisitos que sea, diferente en ese aspecto. A lo mejor solo tiene 3 años de experiencia con Node.js, pero sus conocimientos son mucho mayores, ¿no? Entonces, claro, es que a mí los años de experiencia me parece un poco absurdo en general. Pero sí, También sí, es me he una encontrado cosa. experiencias similares. Joan, eso que dices, a mí me hace gracia cuando te dicen años de experiencia. Claro, yo hacía PHP, a mí ahora mismo me hacen picar en PHP y no me acuerdo. Pero claro, si ponen, por ejemplo, 3 4 de experiencia, yo creo que los cumplo. Ahora, otra cosa es que se va a programar en PHP. Que tampoco te dicen, mientras tú les digas, sí, sí, yo trabajé en PHP, y dicen, sí, sí, adelante, pues pasa la entrevista. Pues soy peor que uno que lleva un año. Sí, sí, es que al final Joan lo ha clavado, o sea, es eso, ¿no? Puedes estar trabajando toda tu vida en PHP y no saber realmente montar pues lo que está buscando la empresa. Imaginaros, yo qué sé, una persona que lleva 10 años trabajando en WordPress, pero tú trabajas en Symfony, esa persona no ha tocado Symfony en su vida, ¿vale? Y a lo mejor estás buscando a alguien que sea un experto en Symfony, no voy a entrar en detalles si eso está bien o no, pero que esté buscando a alguien experto en Symfony y, coño, esta persona lleva 10 años, venga, tío, tira para adentro. Ya, Bueno, y lo mismo empieza ahí y se pierde porque ¿dónde está mi función PHP? ¿Dónde está mi, ¿sabes? pero Adri, se ha llegado hasta ese punto, de clavar, de pedir hasta el puñetero framework, y si no es ese framework, Sí, ni sí, te sí, quiero ver, esto. ni te quiero ver la cara. Yo no lo conozco, es decir, Go no lo conozco, pero ¿cuántos frameworks habrá en Go? ¿Y cuánto tiempo llevan? ¿De verdad? No, no ¿Alguien hay puede muchos, la pedirte? verdad. Por suerte no hay Pues muchos. había uno, Por, bueno, por, pero o imagínate sea, que de usar en la comunidad no hay ninguno, creo, así muy extendido, pero que sí, sí, o sea, entiendo completamente lo que dice y creo que eso, el problema está en los recruiters, en cómo clasifican a las personas y cómo descartan a las personas. Porque claro, si no eres un technical recruiter, como dices, muchos, al final, si no y en la buzzword de turno, fuera, este chaval no vale. Y a lo mejor te lo ha dicho, pero te lo ha dicho de otra manera. No te ha dicho, yo qué sé, me lo invento, DDD, ¿vale? Te lo ha explicado, pero no te ha dicho la palabra. Entonces, claro, el recruiter, si no entiende todo este proceso, pues esa persona acabará seguramente descartada porque, no, es que solo me ha dicho 2 de 5. Y es como, tío. a mí me han descartado por no saber que era un lenguaje agile. Sí, le pregunté 3 veces porque pensé que era una broma. Y a la tercera me dice, sí, lenguaje, y me lo soltó en plan, sí, claro, lenguaje agile, Java. Y yo diciendo, ostras, cosas que aprendo nuevas. Y me descartaron. Bueno, pues eso, chicos, dejad en los comentarios si sabéis que es un lenguaje Agile, porque Idir y nosotros seguimos sin saberlo. También nos gustaría saber un poco de vosotros, cómo habéis vivido vuestros procesos de selección y demás, así que poned en los comentarios que estaremos encantados de leeros y ver vuestras anécdotas, ¿no? Hombre, Entonces, a mí me interesaría, Adri y Joan, las dime. vuestras. Alguna vuestra.
Pero de esas potentes que digas, me podían haber hecho un guión de serie con Pues este mira, yo proceso. anécdota tuve la primera de mi vida. Yo empecé con el ciclo formativo de grado superior, ¿vale? Entonces empecé prácticas en una empresa, etcétera, me cogieron, guay. Luego cambié a otras que era de uno de los chavales que trabajaba allí, así que fue fácil también el acceso, ¿vale? Pero a partir de ahí me quería ir a otro lado, ¿no? Y nada, empecé a presentar currículums, etcétera, ¿vale? Yo en todo este tiempo pasó un poco lo que comentaba Joan, ¿vale? Estaba en unos entornos que usaban pues tecnologías bastante vanguardistas para esa época y que la peña era muy buena y me formó un montón, pero claro, yo era un junior al final, ¿vale? Tenía muy poca experiencia, pero un mogollón de conocimientos. Entonces, quedé con una persona que me acuerdo que como no le iba bien a ninguno de los dos, pues ir a las oficinas, quedamos en un bar, cuando se podía ir a los bares libremente y eso, ¿vale? Pues quedamos allí en un bar y nada, empezó la entrevista, me empezó a hacer la entrevista, bla, 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 todo parecía bastante bien y de repente saca mi currículum, ¿vale? Tenía 23 años, creo, en esa época y me dice, a ver, yo en verdad te he traído aquí porque quería darte una curita de humildad. No puedes tener con 23 años toda la experiencia que dices tener aquí y quería pues explicarte un poco lo que es la vida y demás, ¿no? Eso el entrevistador. Y yo le dije, bueno, cuando quieras podemos hacer una prueba técnica, ¿eh? Y vemos si tengo o no la experiencia que hay que pone ahí. Yo no me he inventado nada, he entrado en estos en esta empresa con esta gente y he tocado. Lo siento, pero es imposible. O sea, tengo gente con muchísima más experiencia que no llega a lo que tú pones aquí. Y nada, al final me enfadé y me fui, obviamente, en plan, mira, tío, no me vas a perder el tiempo de esta manera, ¿vale? Y esa fue. Eres un fullero. Esto es como cuando tienes una cita, te estás a ciegas, que viene y te dice, no, es que eres muy feo, y se van. Exacto. Pues fue así, me pareció surrealista. O sea, ¿quién era esa persona para decirme que estaba mintiendo en el currículum? Que no había mentido, no mintió en mi currículum en la vida. Porque soy una persona, además, bastante insegura y entonces siempre pongo, incluso podría llegar a poner de menos por el hecho de no estar seguro de si sé algo o no sé algo, ¿vale? Entonces, me tocó mucho los pebrots y no sé, es la mayor anécdota. Después del resto, la verdad que me ha ido bastante bien en las entrevistas y no he tenido ningún caso súper raro, ¿vale? Pero ese me dejó marcado para toda la vida. Bueno, ahora cuando Joan explique, yo quiero saber también, es decir, como persona que está evaluando a otra persona, cuál es la más rara, porque yo tengo una que contar que es que es digna de libro. Eh, pues sí, yo la verdad es que así anécdotas que recuerde no recuerdo así ninguna como muy épica, pero sí que puedo contar una que es un poco parecida a la que ha comentado Adri, pero fue bastante curioso también. Y fue justamente lo que decías, o sea, me pasó respecto a mí, digamos, pero fue haciendo de entrevistador, ¿vale? Yo estaba en una entrevista que estábamos entrevistando a un candidato para una posición senior, ¿vale? Y estamos haciendo la típica entrevista esta que últimamente se ha puesto más de moda, creo, de diseño de sistemas, ¿no? Que te dan unos requisitos y te hacen, pues, que diseñes todo el sistema, pues, para eliminar puntos únicos de fallo, que el sistema pueda escalar, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, éramos dos, yo era uno de los dos entrevistadores y como digo, era para una posición senior. Total, que acabamos la entrevista y luego hicimos la típica reunión de después para comentar un poco, compartir pues impresiones y demás, ¿no? Y fue gracioso porque el otro entrevistador, que además se supone que es uno de los más experimentados de la empresa, además ha estado en empresas tipo Google y demás, me comenta, dice, bueno, a ver, el chaval lo hacía bien, pero claro, se nota que solo tiene 7 años de experiencia en el sector y se nota que no, aún no tiene la suficientemente experiencia para una posición senior, ¿no? Y yo pensar, bueno, pues estoy en la posición para la cual estaba aplicando ese candidato, exactamente la misma posición, y tengo menos experiencia, ¿no? Y fue aquello de decir, ¿no? De tragar saliva y decir, hostia, bueno, o sea, a lo mejor si fuera por ti yo tampoco, si me tuvieras que basar por mi currículum o ¿no? En base a los años de experiencia, yo no estaría aquí, ¿no? Bueno, pues esa situación curiosa.
Es que Eh, ese es un problema muy grande que tiene esta comunidad, sociedad, lo que sea. Poner etiquetitas, si es senior, si es junior, si es lo que sea, y encima basarlo en una experiencia y no en los conocimientos que realmente tiene esa persona. Que macho, que por esa regla de tres, pues hay peña con 10 años de experiencia que no vale ni para freír un huevo. Entonces, no me jodas, ¿dónde ponemos el corte? Yo creo que deberíamos de evaluar a cada persona por cómo es. Sí que es verdad que yo veo más lo que es senior y junior a nivel de qué has vivido en la vida, ¿vale? O sea, de a qué te has enfrentado, en qué entornos has trabajado, cómo has luchado. Porque, por ejemplo, te puede llegar una persona que solo ha trabajado en una sola empresa toda su vida. ¿Esa persona es senior realmente? Cuando solo ha estado enfocado a un tipo de problemas y no ha visto nada más de otras empresas ni cómo funcionan. Mira, eso que dices es un súper buen punto, ¿eh? Eso yo lo he vivido y lo he visto. Gente que viene que, sobre todo en el sector público, ¿eh? En empresas como, por ejemplo, la Generalitat o lo que sea, porque ahí son sistemas muy antiguos, muy difícil de que actualicen y demás cosas, y son gente buena, ¿eh? Es decir, son gente buena, lo que pasa es que están acostumbrados a ese sistema cerrado y unos procesos, digamos, muy poco flexibles. Claro, cuando los metes en una empresa donde, sobre todo las que estamos ahora mismo, es decir, como plan startups o más modernas, donde prácticamente no hay ni proceso, pero el proceso no hay no hay ni reglas. Se siente muy perdido. Si dices, este tío lleva 20 o 30 años programando, pero es que está aquí más perdido que un chaval que acaba de salir de la carrera. Que no es malo, simplemente digo que es lo que creo que habéis comentado antes, las costumbres que tiene cada uno. Y en vez de evaluar solamente si tengo 20 30 años de experiencia, es qué costumbres tiene. Porque yo he conocido a un chaval, mira, para mí, la persona que más inteligente, el que mejor ha programado y el que más ha desenvuelto solo, era más joven que yo. Era un crack, era un maldito crack. Había salido, no sé, un año, 2 años después de la carrera. Digamos que no tenía muchísima experiencia, pero es que era listo. Le soltas un problema y era capaz de hacer las cosas él solo y encima muy bien hechas. Y te lo discutía y a veces te quedas con él y dicen, pero ¿de dónde narices has sacado tanto conocimiento, desgraciado, en tan poco tiempo? Y luego otros que se te quedan mirando y te dicen, ya, lo he hecho así pues porque, mira, porque estaba así. Y dices, ya, pero si continuamos haciendo las cosas de esta manera, igual no funciona. Y ahí ves el contraste. Yo al menos cambié mucho en mi proceso de selección cuando entrevistaba a la gente. Dejé incluso de preguntar porque no me interesa saber cuánto tiempo llevas programando. Aquí simplemente quiero saber cómo contestas a las cosas. Estoy de acuerdo. Y esto nos podría llevar, aunque creo que nos estamos yendo un poco del topic, a los seniors que no aguantan a gente con menos experiencia o no escuchan a gente con menos experiencia. Por ejemplo, en mi caso, Joan, cuando entró en Atrápalo, aplicaba como junior, realmente, ¿vale? Y el pavo en muchas cosas, pues me lavaba la cara con la mano. Y aún a día de hoy, el desgraciado, pues tiene conocimientos en ciertas áreas que yo no tengo. Y claro, hubiera sido estúpido siendo yo su manager decir, mira, niño, cállate y esto se hace como yo lo digo y punto, ¿sabes? Pero no, en vez de eso, pues coño, pues intentas promocionar a esa persona, darle más valor, escucharla, compartir opiniones y aprender de esa persona. Creo yo que es muy importante y eso es lo... Y si lo enlazamos con lo otro, claro, por esa regla de tres, yo no ficharía a Joan porque era un junior y buscábamos seniors. ¿Para qué queremos a alguien así en la empresa en este momento, ¿no? Y mira, al final pues el chaval pues se defendía y demás, ¿no? Y tal, pero sí que es verdad que quizás era más junior en otras áreas, pero que no implican directamente lo que es coding, ¿vale? Que es donde quizás tienes que ayudar a esas personas. Entonces, yo tendría un poco cuidado con las etiquetas y la experiencia, ¿vale? Porque al final creo que estamos perdiendo gente muy buena por estupideces en los procesos de recruitment. En plan, darle la oportunidad, mira cómo es y pule el proceso. Y eso me lleva a lo siguiente. ¿Cómo creéis que debe ser un proceso de selección? Desde dentro, todos los tres lo hemos montado, hemos hecho procesos, así que creo que podemos debatir aquí cómo sería, ¿no? Yo, No el que tengáis ahora, sino cómo creéis que debería de ser el proceso. para mí, el mejor de todos, primero es el presencial, sinceramente. Es verdad que soy muy remoto, pero el presencial me encantan. Pero porque es decir, he hecho presencial y he hecho online. Y los presenciales me río muchísimo con la gente porque si encuentras con un candidato que realmente
encaja muy bien, se nota al principio. Es decir, ya desde el momento uno en el que entras en la sala con esa persona y hay un buen rollo bastante importante y dices, bueno, ya tengo buena sensación. Entonces, es una cosa diferente. Entonces, para mí, el presencial es lo primero. Lo segundo es llevarte a alguien contigo a la reunión. Es decir, si tienes un compañero, ya sea que no el que mejor o peor te lleva, pero alguien contigo. Y no empezar con preguntas de cómo harías el algoritmo de recursión, porque es que ni yo me acuerdo cómo se hace, sino preguntarle más a nivel de saber cómo piensa. Hacerle preguntas del estilo, tampoco le vas a preguntar cuántas pelotas caben en un coche, que es lo que se solía hacer, pero sí que es preguntarle que te explique un poco su vida, cómo ha gestionado los proyectos y dejarle claro que no le vas a evaluar porque te diga que yo qué sé, que no, yo no he sabido, no, si cuantas más veces haya fallado, mejor. Y que te explique un poco su vida. A mí eso es lo que me gusta, ese es el primero. El segundo, sí, si es una posición muy técnica, sí que es verdad que voy al Coding Challenge, pero me gusta más los problemas reales, cosas que hemos tenido, que he tenido yo o que ha tenido alguien, le planteas un problema como, bueno, creo que se está haciendo bastante a veces. Yo tengo tal cosa, tengo tantos requisitos, házmelo. Y no tiene que estar completo, simplemente quiero que me pongas la idea de cómo lo harías. Y ya por último, yo soy más de 3 pasos. Y ya por último, que conozca más gente del equipo. Y yo lo plantearía en 3 pasos. Primero con alguien, con es decir, la típica de comportamiento, segunda técnica y tercera ya conocimiento con el equipo. ¿Coincide, Joan? O... Bueno, coinciden en algunas cosas, en algunas otras, ¿no? O sea, en toda la primera parte, digamos, de cosas que ha mencionado Idir, sí que coincido bastante. Es decir, a mí también me parece absurdo preguntar con cuántas pelotas de tenis rellenas un coche. Y también me parece absurdo poner ejercicios más de programación, ¿no? Coding challenges que son súper chungos, ¿no? Que al final muchas veces no es tanto el saber cómo tú programas, sino son más cuestiones matemáticas o ¿no? Como cosas muy específicas, cuando creo que realmente a lo mejor precisamente lo que deberías hacer es justamente lo contrario, poner algo súper fácil para ver esa persona, pues a lo mejor con más a nivel de estilo, ¿no? Pues de qué sé, qué nombres pone a sus funciones o también para ver cómo es la comunicación con el entrevistador, ¿no? Para ver qué tipo de comportamiento tiene, si tú le das feedback, cómo reacciona él, si escucha, si no, ese tipo de cosas. Y no tanto en poner algo súper chungo técnicamente que realmente luego no es nada relevante para el trabajo que va a desempeñar, ¿no? Y luego respecto al final, bueno, por ejemplo, respecto al tema de presenciales versus online, no tengo una opinión muy fuerte aquí. O sea, realmente creo que casi todas las entrevistas que he hecho han sido más remotas que, bueno, más o menos, pero no tengo como mejor experiencias con unas u otras. O sea, he tenido buenas y malas experiencias en ambos entornos, digamos. Lo que sí que creo es que para mí depende un poco, esos 3 procesos que decía Idir, depende un poco de la posición a la que aplique el candidato, ¿no? O sea, por ejemplo, si es para determinados entornos, pues por ejemplo, esta que comentaba antes que está muy de moda de más de cómo diseñar un sistema y demás, yo que la he visto últimamente creo que es realmente muy, muy interesante, ¿no? Es cierto que a lo mejor en muchos entornos o para posiciones menos seniors no es necesaria, pero en determinados ámbitos yo creo que es bastante necesaria. Pero insisto en lo mismo, o sea, no hace falta que sea como un caso ultra chungo de ir súper al detalle, ¿no? De cómo optimizarías a nivel de... Sino es más bien el ver cómo esa persona pues, puede reaccionar ante esa situación, de ver pues, qué problemas puede tener una solución u otra, cómo si tú le vas ayudando a ir por el camino correcto, cómo reacciona ante eso. O sea, creo que eso es lo más importante y no tanto el conocimiento técnico estricto. ¿Puedo clarificar una cosa? La razón por la cual digo lo del online y esto. A mí me ha pasado, ¿eh? Es decir, es una anécdota que tengo yo de entrevistas y yo llegué a pasar una entrevista entera de trabajo en inglés sin saber inglés. Y me llegaron a contratar. Claro, cuando llegas ahí te das cuenta que, bueno, se dan cuenta que no sabes inglés y es tarde. Pero por eso en el presencial hay ciertas cosas que bueno, que no cuelan. O creo yo que no cuelan tan fácilmente como online. Pero ¿y qué usaste? ¿Una herramienta de estas de traducción simultánea? No, simplemente contestas a lo justo y necesario. Dice, con ese medio inglés roto que tienes, contestas a lo justo y lo necesario. O, ¿sabes qué pasa? Que detrás de la pantalla todos sabemos muchas cosas. Y bueno, la entrevista yo la pasé, y si vas sin broma, estuve 4 o 5 pasos y la pasé. Y al final me contrataron y estuve un año, casi 2 años trabajando en esa empresa, que súper bien.
pero yo llegué sin tener ni pajolera idea de inglés. Y me planteé ahí, me acuerdo el primer día de la oficina, me hablaban y yo mirando, se ponía, tú hazte el tonto que vas en el baño para no tener que contestarles. Sí, pero eso también a lo mejor porque lo supiste hacer, porque yo recuerdo cuando hice mi primera entrevista en New Relic, concretamente, con, y aplicaba para manager y claro, mi inglés también era de bote ahí y me dijeron que me podía ir a mi casa felizmente. Me dijeron, bueno, como developer quizás puedas porque el día a día al final no lo necesitas tanto, pero, pero como manager no vas a ningún lado, chicos, venga, tira para allá, tira para tu casa. O sea, y fue remota, con lo cual no sé hasta qué punto. También es eso, es que al final depende mucho del entrevistador. No sé cómo lo hiciste, pero Tampoco. A mí yo me no creo que sorprendió. yo no creo que influya tanto eso que sea remoto o no no para salir del paso. Lo mismo en personal hubiera salido del paso igual. No, sí, ya te digo yo que no. Porque hubo otro compañero brasileño que es igual, que este fue más bestia aún, que le tuvo que pasar el teléfono a un amigo porque no sabía hablar con el tío de la entrada. Así que imagínate. Vale, bueno, yo coincido un poquillo con ambos. A mí me gustan los procesos cortos y rápidos porque creo también que la gente pues tiene un tiempo limitado, tiene una vida. Yo soy padre y lo veo así, lo siento, y me toca mucho la pera perder el tiempo en procesos, ¿no? Que no es perder el tiempo, estás invirtiendo un tiempo para encontrar un trabajo mejor, etcétera, etcétera. Pero es que si al final acaba en nada, imaginamos que llevemos pues semanas de proceso o horas perdidas por hacer pruebas o cosas de estas, eh, pues al final es un drama porque es invertido este tiempo para nada, ¿no? Entonces, yo no he encontrado mi proceso ideal a nivel de montarlo, me refiero, no sé bien todavía cómo crear todo este proceso para que de verdad aquellas personas que valgan la pena entren a la empresa. Sin ir mucho más lejos, voy a hablar de un caso, no voy a decir nombres, pero si lo está escuchando esta persona sabrá de qué va, que ha pasado recientemente, ¿vale? Un referral que hice, eh, que yo sé que esa persona vale mucho la pena y que hubiera estado guay tenerla en la empresa, ¿vale? Y hizo la prueba y por circunstancias de la vida, pues hizo una prueba un poco flojucha, ¿vale? Con bastantes fallos y tal, que habría que corregir, pero que yo sé que, porque ha trabajado conmigo, que a la hora de la verdad no tiene esos tipos de problemas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Se le descartó, obviamente. ¿Vale? Aquí el proceso que se hace es un blind process, es decir, se pasa la prueba sin nombre, sin nada a la gente de hiring y revisan. Y, ¿vale? Y entonces, pues deciden si pasa o no pasa o que han encontrado ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Y este chaval que digo, pues no pasó la prueba, ¿vale? Y me quedó un sabor agridulce porque del palo, por culpa de esta prueba técnica, no ha pasado, pero es que el chico, si lo fichas, seguramente te vale, ¿vale? Entonces, yo aquí me quedaba con la duda de cómo creas ese proceso para evitar que los nervios, que tengas un mal día, eh, cualquier tipo de problemas, que te hayan puesto algo en la prueba que te ha liado y has vuelto tu cabeza y has montado ahí un circo que no es normal. No digo que sea el caso, ¿vale? Estoy hablando en general. Eh, ¿Cómo evitas esto? ¿Cómo filtras a esta gente que la ha cagado en un paso como es la prueba técnica? Que para mí realmente no va a demostrar casi nada, porque es que las pruebas técnicas muchas veces, todavía en el caso de nuestra empresa, sí que es bastante orientada a nuestro negocio y tal, pero es que muchas son, como decía Joan, te ponen unas pruebas ahí de algoritmia, no sé qué, que luego entras y te pones a picar un e-commerce de toda la vida. Y es como, Dios, ¿qué os pasa por la cabeza? Esto es como Hacienda. Si te equivocas haciendo la renta, el multón que te da más tarde ya no se puede arreglar. Pero a mí me ha pasado, y voy a decir el nombre de la empresa, con Booking. Es decir, con Booking me ha pasado en sus procesos de selección, son una locura. Es decir, que si el Fibonacci y demás cosas que dice Fibonacci, si Fibonacci lo escucha en la carrera nunca más. Y de repente te lo ponen te ponen en entrevista para que hagas recursividad, que yo, sinceramente, a día de hoy, al 2021, jamás en la vida he tenido que hacer Fibonacci en el curro. No, no, sin coña, recursividad en la vida, al contrario. Yo vi a un tío haciendo recursividad y digo, ¿qué haces, loco? Igual lo propongo para despido.
Pero te lo ponen en las entrevistas, te lo ponen claramente, sí, haz no sé cuánto, y te lo hacen en Facebook y estas cosas, haz sistemas de recursividad, y dices, pero también entiendo, y me pasa algo que a ti, Adri, ¿qué es lo mejor? Pasar de la prueba técnica, mantenerla. Entonces, ¿qué pasa? A mí me comentó un recruiter que conozco que dijo, por eso intentamos hacer más procesos, es decir, más pasos. Porque si, bueno, si la fastidio en la primera, en la segunda vemos que si realmente merece la pena, pero dices, ostras, es que a mí al menos me drena la energía. El cuanto más pasos haya, más cansado estoy Sí, sí, y claro, muchas y veces... además sí, claro, yo en mi caso me he quedado yo mal porque conozco personalmente a esa persona y sé que hubiera servido, pero es que la otra persona normalmente no te conoce. Claro. Entonces, claro, ¿por qué le voy a invertir más tiempo a un proceso cuando ya veo que se ha descartado? ¿No? Yo he sido el primero, por ejemplo, de que he visto pruebas que no valen la pena y no he seguido el proceso. Le mando el feedback, le digo, oye, he visto esto y esto, y por esto no nos ha gustado. Si el día que mejores estos puntos, pues lo volveré a intentar, ¿no? Pero claro, no le das la oportunidad cuando es tan negativo el feedback de explicarse tampoco. Eh, Entonces, sí, bueno, voy a dejar a Joan hablar porque estoy hablando yo aquí todo el rato. No, yo tampoco, o sea, era un poco, o sea, no era exactamente sobre esto que estabais comentando, pero sí que quería como ligar un poco esto que comentábamos de la entrevista ideal o cuántos pasos debe tener y tal, con el motivo o con la pregunta que has iniciado el podcast de que sea largo o corto el proceso de selección, ¿no? Y en ese sentido, yo he dicho que me gustaban más procesos de selección largos, ¿vale? Y creo que bueno, lo he intentado explicar antes, ¿no? De que tenga un mínimo de pasos para poder ver bien, conocer bien al candidato y que el candidato pueda conocer bien a la empresa. Pero creo que muchas veces también a veces confundimos, ¿no? O nos da la impresión de que una cosa es más larga que otra cuando realmente no lo es. Es decir, por ejemplo, a lo mejor un proceso simplemente consiste en una entrevista con recursos humanos y una prueba técnica, que a lo mejor te dicen que la hagas en 2 horas, en tres, incluso visto de un fin de semana entero o de 8 horas o cosas así, ¿no? Y ya está. Y a lo mejor eso, según quién o en según qué contexto lo podemos conceber como algo, como un proceso de selección corto, porque solo tiene 2 pasos. Sin embargo, a lo mejor tú puedes tener un proceso de selección de 4, 5, 6 pasos, que si esos 4, 5, 6 pasos son entrevistas de 1 hora, en realidad el tiempo que le está y que además son remotas, es decir, no tienes que ni contar desplazamientos a la oficina ni nada, el tiempo que le está robando, entre comillas, al candidato y también el tiempo que a lo mejor tiene que eh, perder, entre comillas, los empleados de la empresa para hacer esas entrevistas es igual o inferior al otro proceso, ¿no? Que a simple vista parece como más corto, pero que en realidad, pues, joder, el candidato tiene que invertir todo un fin de semana, aunque no vaya a estar las 48 horas, pero va a estar 5, 10, 15 programando ese reto, pues en realidad es más corto, ¿no? Aunque tenga más pasos, es más corto, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde hay que intentar afinar el ver cómo consumiendo el mínimo tiempo posible se consigue como sacar más jugo, ¿no? Y ahí creo que estoy de acuerdo con lo que comentaba Idir, que con más pasos, no tienen por qué ser más largos en el total de tiempo, sino pero con más pasos, aunque sean pequeños, se puede como sacar más información, ¿no? Y relacionado con lo que decía antes, no tiene que ser ni un diseño de sistema súper chungo, ni un ejercicio de programación súper chungo, sino también el poder ver eso que decía, ¿no? De esa persona como a nivel de comunicación, a nivel de cómo recoge el feedback, cómo se expresa, ¿no? Creo que a lo mejor es más interesante que otros aspectos. entonces tú, las personas que rechazas por prueba técnica, por ejemplo, ¿no? En los casos que haya una prueba técnica, las traerías igualmente a entrevistar y que expliquen su punto de vista y darle el tuyo directamente. Porque claro, podrías perder mucho tiempo de la empresa también. Claro, es que para mí a lo mejor, yo, por ejemplo, lo que he visto más recientemente, ahora mismo en Grafana, el proceso de selección a nivel técnico, me voy a centrar solo en nivel técnico, hay 3 pasos. Una es una llamada de media hora para comentar un poco background de experiencias, en qué tipo de entornos has trabajado y demás, que es como muy liviana, digamos. Luego hay un ejercicio de programación interactivo, ¿vale? Donde ahí se te da feedback, bueno, luego se da feedback tras la sesión, pero digamos que el feedback es inmediato en el sentido en que es un ejercicio de programación interactivo. Y luego el último paso, que es solo para posiciones senior, es el de diseño de sistemas, que también son unos
45, 50 minutos y también como que se te da un feedback después, pero digamos que el feedback es bastante inmediato en el sentido en que tú vas construyendo con el candidato la solución y le vas dando tips y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que le puedes dar suficientemente feedback al candidato en el caso de que no cumpla con lo que tú esperas, sin invertir mucho tiempo. Claro, en el caso de las pruebas técnicas, sí que, como dices, puedes perder mucho tiempo si no solo las revisas, sino que haces venir al candidato, que se justifique, ¿no? Estás como añadiendo ahí un tiempo extra. Por eso, cada vez, por ejemplo, a mí lo de las pruebas técnicas me gusta menos, sobre todo por lo que decía, que es raro ver una prueba técnica de estas que haces en tu casa que te requiera muy poco tiempo. O sea, siempre son mínimo, que yo haya visto 2 horas. Y es lo que digo, 2 horas con ese candidato en persona, bueno, o remoto, pero digamos de forma interactiva, creo que puedes sacar muchísima más información que no dejarle 2 horas en su casa, luego invertir tiempo en revisar la prueba y luego incluso a lo mejor hacerle venir a defenderla. Creo que es mejor como que sea más inmediato ese feedback. Hay una cosa, porque creo que estamos los tres de acuerdo en que no tengo ni pajolera idea de cómo hacer el mejor proceso de esto. Y creo que poca gente lo sabe, si no sería bastante fácil. Pero, ¿cómo pensáis entonces? La respuesta sería, ¿cómo no debería ser un proceso de selección? No sé, Adri, ¿tú qué piensas en eso? Hombre, eso es fácil, creo que lo que habéis dicho, ¿no? De que se dilate mucho en el tiempo, de que si me mandas pruebas técnicas me pidas, pues eso, ¿no? Yo creo que máximo, o sea, si mandas una prueba técnica, máximo tienen que ser 2, 3 horas. La gente no tiene más para invertir, o sea, seamos realistas. Bueno, habrá gente que sí, pero hablamos en general. He visto pruebas técnicas que te dicen que lo mismo te dura programártela 48 horas y es, venga, ya conmigo no cuentes, ¿vale? O eso, yo por ejemplo me aterro cuando son procesos con tantos pasos técnicos, por ejemplo, yo apliqué para Amazon y me mandaron el proceso y ahí se quedó, ¿vale? O sea, me decían que me tenía que leer hasta libros para el proceso, o sea, ahí te decían cuáles, vídeos que ver antes de presentarte a ciertos steps, era como, tío, esto es un poco... No, y no apliqué siquiera, ¿vale? O sea, me quedé ahí, me bajé del burro en la primera entrevista después, bueno, no, ni primera entrevista, después de hablar con la recruiter. Me mandó el proceso y dije, no cuentéis conmigo, no soy lo que buscáis. Y entonces, para mí esos procesos, y uno de los que más odio, en mi caso, porque es que es lo que digo, ¿no? Soy una persona súper insegura y me pongo muy, muy, muy nervioso en estos procesos, es el whiteboard. O sea, ponerme ahí a pintarrajear y quizás depende del whiteboard, porque los ejemplos que ha puesto de Joan están guapos, pero es que cuando vas a un whiteboard muchas veces te dicen, venga, coméntame el algoritmo sort, qué valor tiene, n no sé qué, de logarítmico, y es como, mira, tío, toma tú, te hago un dibujito de un gopher que quedan guapísimos y quedamos contentos los dos. No sé, ¿vale? O sea, para mí esos son terribles. A mí me gustan, pues eso, de eh, procesos que sean de verdad específicos, de que conozca a la gente que voy a trabajar con ella, como decías tú, de poder conocer al equipo, eso lo veo clave, también por preguntar al equipo sin que haya nadie por ahí de si de verdad están a gustos o no. Lo siento, pero es que si estáis echando agua por todos lados, pues al final se te va a ir la gente igual. Entonces, si los de dentro no están a gusto, primero arregla la casa antes de empezar a contratar otra vez, porque te va a pasar lo mismo, ¿no? Y segundo, eso, que conozca a la gente y que los procesos técnicos pues sean orientados a la empresa. No me pongáis cosas que yo no voy a ver en la vida dentro de la empresa, por favor. Porque primero, es que seguramente ni sabré por qué es eso. Me pones a pintarte un sorter aquí y que es que Google funciona, que es algo que se olvidan. En el día a día lo podemos usar, ¿vale? Y no pasa nada, no nos hace menos profesionales. Es más, creo que te hace más profesional buscar la solución y saber aplicarla, porque es que la has buscado, has sabido qué tenías que buscar. Esto nos lo hizo, y ya acabo, perdón, un profesor que tuvimos en el ciclo, cogió y dijo, vale, este examen de JavaScript que tenéis va a ser con Internet. Podéis mirar lo que queráis. Vale, suspendió la mitad de la clase porque vino sin estudiar nada de nada. Entonces, ¿qué coño buscas si no sabes nada de nada?
aire, ¿vale? Entonces, no por tener internet no sabes, porque hay que saber qué coño buscar, ¿vale? Y lo consultamos cada día, si no corregidme, porque yo muchas veces pues no me acuerdo cómo se escribía esta función, perdonadme, pero es que no tengo grabadas en mi cabeza todas las funciones de todos los lenguajes de programación. Pues, ¿cómo era? Pues sé que necesito un sort, ¿vale? Pues ¿cómo se hace en PHP el sort? Pues lo busco, no me acuerdo ahora, pues lo busco en un momentito y ya está, ¿no? Entonces un poco eso, porque después hay pruebas eso que te pone, no uses nada extra, no preguntes, no sé qué. Y es como, pero vamos a ver, pero si en mi día a día, si me trabo, le voy a preguntar al compañero de al lado. En mi día a día, si se cae Stack Overflow, me voy a tomar un café hasta que vuelva a funcionar. ¿Vale? Entonces para mí es un proceso muy concreto, con la gente que necesito conocer y con los procesos técnicos necesarios para que evalúen mi nivel, pero siempre y cuando sean acordes a la empresa y sin flipadas que no voy a ver nunca. Bueno, y ya, paro. Mi enrollamiento. Yo quiero comentar una cosa o sea, una de las cosas que has dejado en durante tu En este intervención. rage, ¿no? No, que creo que es súper importante y creo que cuando se debate sobre el tema de cómo tiene que ser un proceso de selección y tal, bajo mi punto de vista se le da poca importancia, ¿no? Porque solemos decir esto, que el feedback sea rápido, que se alargue poco, que no le robe muchas... O sea, es como, todo esto creo que la mayor parte de gente está de acuerdo, pero creo que hay un punto que has comentado que es súper importante, que es el hecho que has dicho, no, a mí soy una persona pues a lo mejor más insegura, más tímida, lo que sea, y en una entrevista presencial, pues según qué cosas, o sea, puede estar como muy nerviosa, a lo mejor no puedo demostrar todas mis cualidades y tal. Entonces, creo que por lo que has comentado estamos de acuerdo en que la forma presencial o interactiva es la forma más fácil de ver, pues tanto que el candidato pueda conocer, pues lo que decías, cómo está la peña dentro de la empresa, si está contenta o no, como viceversa, ¿no? Como que la empresa o el entrevistador pueda saber eh, qué cualidades tiene el entrevistado. Entonces, partiendo de que yo creo que estamos de acuerdo en que esa forma de interactuar es la más productiva, creo que es súper importante que el entrevistador, digamos, tenga las cualidades necesarias para hacer sentir cómodo al entrevistado, ¿no? Entonces, creo que es una cosa que no se le da mucha importancia en general y que va relacionado también con lo que hemos comentado al principio, ¿no? De que la empresa realmente dedique unos recursos de tiempo y dinero en formar y ampliar la base de gente que puede realizar entrevistas. Es decir, para mí realizar entrevistas no es coger a cualquiera que esté por ahí y decirle, Ale, tú ahora vas a hacer entrevistas también, porque estoy de acuerdo en que dediques X horas al proceso de selección, ¿no? O sea, creo que realmente es el hecho de formar a esa persona, ¿no? Que tenga todo su proceso de formación ya no solo a nivel técnico, a lo mejor cómo saber evaluar una persona de si es apta o no para la empresa, sino sobre todo que si esa persona pues vas a hacer un live coding o una entrevista para que defienda su prueba técnica o lo que seas capaz de hacer que el candidato se sienta lo más cómodo posible, ¿no? Y eso creo que no todo el mundo es capaz de hacerlo y creo que requiere también de una preparación y creo que se suele omitir en la mayoría de casos y creo que es uno de los pasos más fundamentales de un proceso de selección. Yo voy a explicar porque creo que tiene ambas cosas. Yo tuve, bueno, tú Adri, esta la conoces, la que tuve con Facebook. Para mí fue la peor entrevista de mi vida porque combinaba todo lo que no me gustaba y yo pensaba que sí. Y a mí es que incluso empezar a añadir pasos, porque claro, como me pilló fechas de Navidad y demás cosas, dijeron, bueno, como ahora no puedes viajar hasta aquí y estas vacaciones, pues te metemos otra con otro y ya era la siguiente. Y yo llegué a estar casi 3 meses haciendo entrevista con esta gente, para que luego me echaran y me dijeran que no, ¿sabes? Así que me sentí un poco frustrado. Pero fue primera la típica llamada, que a la llamada, no sé vosotros, pero a día de hoy ni una sola persona me ha rechazado en la primera llamada del recruiter. Esa media hora que te explican o cosas y no sé cuánto, jamás en la vida me han dicho que no. Es decir, siempre me han rechazado a partir de la primera, de la llamada. Entonces, yo no entiendo esa primera para qué sirve, si te soy sincero, si vas a pasar sí o sí. Perdón la cuña que me meta, pero yo he visto en más de una empresa las típicas estadísticas de en cada step del proceso de selección. ¿Cuánta gente cae? Y te sorprenderías la cantidad de gente que cae en esas primeras entrevistas. Porque se Bueno. presenta, es como lo del currículum, se presenta realmente mucha gente que, pues eso, a lo mejor no tengo ni idea de inglés y me presento cuando realmente la empresa pues es todo en inglés porque hay gente de todo el mundo. O ese tipo de cosillas que
Sí que es cierto que a lo mejor mucha gente da como obvias y dices, pero no sé por qué me lo están preguntando, pero te sorprendería la cantidad de personas que no suelen pasar ese tipo de pasos. Ostras, bueno, sí, bueno, pues entonces será un caso específico. Pero sí, básicamente lo que decía, que hay empresas grandes que lo tenemos súper idealizadas y lo único que consigues es, yo he hecho el whiteboard pero el whiteboard me estaban pidiendo que le solucionase un problema que tenían ellos y claro, yo estaba cagado, yo estaba en la oficina de ellos, pero yo no sabía qué contestar y me decían, sí, ¿cómo harías esto? Y yo con el puñetero lápiz en la mano dibujando rayas, digo, a ver si los dejo confundidos en algún momento y dejan de preguntarme. Y no coló, al final no me cogieron. Pero bueno. Para mí, lo que no debería hacer nunca es intimidar al candidato, jamás en la vida, porque me ha pasado, a mí me han intentado intimidar en la entrevista, diciéndome esto va a pasar y claro, tú ya entras con miedo y yo me acuerdo que rechacé la oferta de trabajo porque me intimidaron. Yo tuve miedo y dije, no pienso trabajar aquí. Y la segunda es ser sincero. Eh, Tú hacer preguntas en las cuales esperas que si el candidato te dice lo contrario que tú esperas, no le digas, ah, no, eso no nos interesa. O si realmente es súper interesante, crees que pues se lo digas al principio, pero a mí no me gusta el tema que te haga una pregunta y acabes contestando porque el otro quiere que contestes de esa manera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entraré en el trabajo, lo haré, porque lo que decimos somos animales de costumbres, lo haré diferente y me dirás, ah, es que... No. La sinceridad es lo más importante y si no hay estructura, está mal organizada, lo que sea, dímelo en la entrevista y así nos ahorramos muchísimos pasos en el futuro. Y si veo que aún así me atrae meterme en una empresa donde las cosas van regular, oye, valiente por mí. Que no, lo dejamos ahí. Pues sí, pues sí. Bueno, vamos a ir cerrando. Muy interesante se ha quedado este topic. Creo que, bueno, más o menos tenemos ya claro cómo podría llegar a ser un proceso sin nosotros tener la razón universal ni saber realmente si lo que hemos expuesto funcionaría bien. Al final es lo que decía Idir, creo que nadie tiene esa bala de plata para los procesos de selección, si no sería súper fácil contratar a gente y no habría problemas de ningún tipo, siempre daríamos en el clavo y no harían falta ni los periodos de prueba, ¿no? Entonces, yo lo que quiero añadir es los referrals, ¿cómo lo veis? Estos referrals que se pagan, que hay empresas que no los pagan, la diferencia, ¿no? De pagado o no pagado, os invita más a invitar a una persona a trabajar con vosotros. ¿Cómo lo habéis vivido esto de los referrals en las empresas? Depende de la persona. Yo soy de los que no hago referral si realmente no creo que la persona lo merezca. Sí, a ver, lo merezca de mi punto de vista. Y hay otros que cogen el link, lo publican en todos sitios donde puedan, a ver si consigue sacar pasta. Ya. Es que no veis los referrals, que es un poco como dar la cara por esa persona. Correcto. Eso sí como lo veo yo. Como que doy la cara por esa persona y que se le rechazan. Tú decías antes, Adri, que lo hiciste con un colega tuyo y cuando esa persona lo rechazaron te supo mal. A mí eso es lo que quiero que me pase, que si no la cogen es porque yo diga, os habéis equivocado, este tío lo merece. Lo que pasa es que por desgracia la cagaron en algún punto. Exacto. A mí eso de que, bueno, me meto en la página, no lo he rechazado. Pues nada, pues yo envío el link a otro. ¿Qué crees? Pues yo mi nombre no lo pondré. Sí, sí, estoy de acuerdo en 100% en este aspecto también. ¿Y os influiría cambiar vuestro modo de pensar si os pagaran muchísimo dinero? Cabrón, ¿No? vaya pregunta esa, ¿eh? Y yo voy a ser sincero, a mí sí que es cierto que me incentiva más contra mayor sea, digamos, la recompensa, entre comillas, pero importante lo que decía antes, o sea, siempre, o sea, por mucho que me den, aunque me den una millonada, bueno, a lo mejor si me dieran algo muy, muy loco, pero digamos, aunque te den, yo qué sé, 5.000 euros o lo que sea, realmente si no es alguien que crees que va a satisfacer lo que busca la empresa y tal, yo no lo haría. Pero sí que es cierto que a lo mejor, pues a día de hoy, pues tengo a lo mejor amigos o compañeros con los que has trabajado que te llevas bien y demás, que a lo mejor si no hay un referral tal, eh, o es bajito, tampoco te le das como mucha más importancia, a menos que sepas que esa persona realmente está buscando algo. Pero sin embargo, si es más grande, pues yo voy a ser sincero, sí que a lo mejor pues ya lo tanteas más, ¿no? Pero siempre partiendo de esa O sea, premisa de que no bajaría, es... dependiendo del dinero, bajarías el listón o no, ¿no? Entiendo que si no te pagan, aún así, a esa gente que de verdad te gusta trabajar con ellos, los llamarías igual, ¿no? No, o sea, me refería más a que, digamos, la cantidad de dinero ampliará o reducirá el interés que yo pongo en comentárselo a la gente, a mi círculo de confianza, vamos a decir, pero
digamos, el dinero no influirá en el nivel que yo pongo como mínimo. Vale. Es decir, no recomendaría a alguien, por mucho que me den, que crea que no. No, Bueno, está a claro, lo pero mejor, si es una locura de dinero, yo qué sé, si me dan 1 millón de euros, ¿sabes? A lo mejor sí si que no, cojo obviamente me dan algo. 1 millón de euros, cojo al vagabundo de abajo y lo pongo a trabajar. Yo, toma, maquéate un Pero poco. sí, pero que digamos que aunque sea, pues eso, lo que decía, 5.000 euros, lo que sea, incluso 10.000 o alguna locura así bastante grande, no sé, para mí seguiría premiando o siendo más prioritario lo que hemos hablado antes, ¿no? De que sea alguien por la que tú darías la cara por Pero él. entiendo, o sea, lo que yo quiero llegar es que si no hubiera referral de por medio, aún así a las personas con las que de verdad estamos a gusto trabajando, las llamarías igual. Sí, eso sí, pero digamos que sí que hay a lo mejor si sé que esa persona ya está en un sitio cómodo, no, a lo mejor no le insistiré, oye, vente, venga, cámbiate. Eh, O sí, pero lo haré en otra medida, ¿no? No será a lo mejor tan pesado o lo que sea, ¿no? Eso es mentira. A mí me lleva diciendo lo de Grafana un año entero. Casi. Bueno, y en mi caso el referral es súper poquito, o sea que Por eso. deberías ver como algo positivo para ti. Sí, sí. A mí lo que sí me gusta, y eso creo que me ha pasado con todo el mundo que he conocido, he sido súper sincero en cómo está la empresa. Yo siempre, por mucho que paguen, paso el link y siempre digo, la empresa es así, así, así. Y te vas en, porque, ¿sabes qué pasa? Yo lo veo como que estás jugando con el futuro de una persona y no me gusta nada que por 5.000, 6.000 euros, que al final te los gastas, vete a saber qué, y si te los gastas, juegas con el futuro de un compañero, de un amigo. Con gente que me ha dicho, no, a mí me da igual, me quiero cambiar sí o sí, es decirle, ¿te quieres cambiar sí o sí a toda costa? Vale, perfecto, yo te paso el link, pero que luego, cuando estés dentro, no me vengas a decirme, es que no fue lo que me dijiste, pero un amigo, muy amigo, sí que le digo, mira, déjalo, ni lo intentes. O si cambia algo internamente mientras el proceso, digo, oye, búscate otra cosa, porque realmente pienso que no estamos para ser tan egoístas por 5.000 euros. De acuerdo, pero estás hablando ahora que New Relic está mal. No, no digo que esté mal. No, encima tú justo has vivido Es conmigo. coño, Cuando coño. vas a Sí, una sí, sí. empresa, te he dicho, haz una cosa. Amazon ya te expliqué, te dije una vez que a mí Amazon, yo no trabajo en Amazon, pero te dije, las entrevistas de esta gente son de que parece Sí, que tengas sí, otro sí. trabajo aparte. Es un drama la entrevista de Amazon. Y creéis, para acabar ya y cerrar, el referral, ¿creéis que beneficia a las empresas? O sea, no tenerlo es tan grave. Deberían de tenerlas todos, deberían de ser más o menos de pago todos y premiar a que la gente traiga a sus conocidos o haga este trabajo también de reclutamiento. Yo creo que debería ir, o sea, en un mundo ideal un poco, digamos, creo que debería ir ligado a la necesidad o al esfuerzo que le representa a la empresa, ¿no? Es decir, yo creo que hay empresas a lo mejor que dan a lo mejor un referral súper alto cuando en realidad no tienen problemas para reclutar, que ojo, perfecto, ¿eh? Para sus empleados, hostia, de lujo, pero digamos que, o sea, bueno, lo veo como más absurdo, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, bueno, creo que nos entendemos, que de coña para los empleados, pero lo veo como más, no sé, ilógico, menos justificado y viceversa, ¿no? A lo mejor hay empresas que les cuesta mogollón y no ofrecen nada, ¿no? O lo típico, ¿no? De que a lo mejor están pagando una millonada a una empresa de recruitment o fichando gente de recursos humanos que se dedica solo al recruitment y destinando un montón de dinero en sueldos mensualmente y a la vez son incapaces de habilitar ese espacio, esa posibilidad de que los propios empleados sean los que den el referral a cambio de una cantidad que al final son costes que, entre comillas, se ahorra la empresa, ¿no? Por el hecho de no tener que pagar a una empresa de recruitment o lo que sea. Entonces, para mí lo ideal, entre comillas, sería que se ajustara, digamos, a las necesidades de la empresa. Y en ese sentido, yo, por ejemplo, he visto empresas que a lo mejor tienen un referral estándar, digamos, y que si tienen necesidades específicas de, hostia, ahora necesito a alguien de Data Science, pues para esa posición dar o sea, una cantidad mayor de referral, ¿no? Entonces, para mí eso sería como lo más lógico y coherente. Dentro de eso, pues bueno, si te dan más, pues mira, para el empleado mejor, ¿no? Por supuesto. ¿Y si opinas lo mismo? ¿Algo que añadir a las palabras de Johan? No, es exactamente lo mismo. Una empresa cuando necesita, mira las que he estado yo, cuando ha necesitado gente han incrementado el referral, cuando no, lo han reducido, lo han mantenido como estaba, y otras directamente que no había. Pero las que no habían eran empresas más pequeñitas. Y, Ya. ojo, voy a soltar la bomba aquí. Muchas veces me da la sensación de que hay algunas empresas que si viene alguien por referral, lo descartan directamente. Boom, ahí lo deja, Heidi. ¿Te ha ¿Eso qué pasado? opináis? ¿Qué Déjalo en los opináis? comentarios. ¿Has vivido esta situación? En los comentarios. ¿Para qué ponéis referral si luego descartáis a la gente? Vamos a ver.
¿Estamos tontos? Vale, vale. Perfecto, pues yo creo que se ha quedado un buen podcast. Hemos tocado muchos topics. ¿Quieres decir algo, Joan? Que te veo ahí con la voz. Sí, sí, no, quería comentar otra anécdota de esto, y es que yo he estado, no voy a decir nombres ni nada, pero yo he estado en una empresa donde se ha limitado mucho todo el tema del referral porque ha habido determinados empleados que se han montado un negocio en base a los referrals. Que, Es que bueno, esa es otra, esa es otra. ahí habría la reflexión de, bueno, a lo mejor es que esa persona ha referido a mucha gente, pero si a lo mejor ha pasado todos los pasos del proceso de selección y demás, y realmente la empresa tenía la necesidad de fichar, bueno, ¿no? Haría como toda esa gran reflexión de realmente si es algo malo o bueno, o sea, si realmente el empleado se está aprovechando, ¿no? Pero yo lo dejo ahí como anécdota, más que nada, de que la empresa se haya tenido que replantear todo el proceso de referrals porque determinadas personas se hayan... Bueno, Adri y yo conocemos a uno, no voy a decir su nombre, pero creo que si escucha el podcast y llega hasta el final, se va a sentir aludido. Pero ha cambiado esa persona. Eh, Bueno, pues eso, hasta aquí hemos llegado. Seguramente nos hemos dejado cosillas en el tintero. Si queréis comentar algo más, tenéis a vuestra disposición los comentarios tanto en iVoox como en YouTube. Y estaremos encantadísimos de leeros y si sale algo interesante, incluso poder traerlo a otro capítulo, ¿no? Pero tenemos que ir cerrando en algún punto. Podríamos estar hablando todavía mucho más, ¿no? De los procesos estos de selección. Pero hemos dejado, bueno, pues un poco la experiencia que hemos vivido, cómo creemos que podría llegar a ser un buen proceso, cosas que no nos gustan, gracias a que Idir lo expuso, que quizás es lo mejor, ¿no? De intentar evitar en estos procesos de selección. Y nada más que añadir. No sé, chicos, ¿cómo lo habéis visto? Mi Bueno, a tu perro, que perro ok. no le gusta, ¿no? A mi perro le ha Pues gustado. yo lo que sí querría es que, y lo digo de verdad, el comentario que hemos hecho al final de cuál es, si pensáis de verdad que los referrals son útiles o no, los comentarios sería súper útil saber qué dicen, porque yo tengo una cruzada contra eso. Pero sí, el programa creo que está bien y bueno, son procesos que se pueden mejorar conforme pasa el tiempo y para eso estamos aquí, ¿no? Cuanto más gente tenga su propia opinión y yo creo que ha mejorado respecto a los últimos 10 años. sí, yo también estoy de acuerdo con Idir. Creo que es un proceso incremental, digamos, o que va a ir iterando en base al tiempo y que no hay una solución ideal o que encaje para todos, sino es cuestión de que entre todos pongamos un granito de arena para hacerlo un poquito mejor a cada paso, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido hemos, entre comillas, o de algún modo contribuido, al menos compartiendo nuestra opinión. Yo quiero añadir solo una última cosa y es que no sé por qué Joan se quita un pinganillo de la oreja cada vez que va a hablar. Se pone los dos, luego se lo quita, luego se lo... Es como algo que he estado viendo durante el podcast que me perturba. Si me lo puedes aclarar y ya cerramos. Sí, te cuento, hace poco me compré auriculares nuevos, ¿vale? Y son de estos que creo que se llaman INEAR, de que van Ah, vale. dentro del... Pero son de estos, no son como los de Apple, sino son de estos que van con la Sí, gomilla que sí, va con la dentro gomita de de... mierda. Sí, sí. Yo tengo los mismos. Y estos, no sé por qué, a pesar de que creo que son los auriculares que me han costado más de toda mi vida, son como que, o sea, si tengo los dos puestos, se oye súper bien cuando habláis vosotros, o sea, cuando escucho algo por los auriculares, pero mi voz la oigo fatal, o sea, tengo una sensación Ah, súper vale, rara, porque es te como hace si la estuviera... cancelación de ruido esta, Sí, entonces no sé si es pasiva, si pasiva, ¿no? Sí. Exacto, entonces por eso siempre cuando hablo yo me quito uno porque si no me siento muy incómodo oyendo mi Vale, voz vale. de forma tan rara. ¿Eh? Dejadnos en los comentarios si os pasa esto también, por favor, con los auriculares. Vale, pues nada, chicos. Hasta aquí ha llegado el podcast. Espero que os hayáis divertido. Dadle al like, suscríbete y todas esas cositas. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Hasta Adiós, luego. hasta luego.